¿Por qué algunas personas siempre parecen encontrar una forma de sabotearse justo cuando están a punto de ser felices? ¿Por qué, incluso cuando todo va bien, sentimos un peso inexplicable en el pecho, como si siempre faltara algo? ¿Y por qué parece que mientras más intentamos mejorarnos, más nos alejamos de nosotros mismos? Hay quienes pasan toda la vida intentando construir una versión perfecta de sí mismos, mientras esconden, reprimen y huyen de lo que realmente sienten. Miedo, enojo, inseguridad, envidia, deseo, frustración. Todo eso va siendo barrido bajo la alfombra emocional, como si el silencio fuera suficiente para borrar lo que grita por dentro. Pero Carl Jung ya lo advertía: aquello que niegas, te somete. Aquello que aceptas, te transforma. Y quizás por eso, incluso con logros, relaciones y metas alcanzadas, la paz interna nunca llega. Porque el alma no quiere que triunfes, quiere que seas completo. Este vídeo no trata de positividad. No trata de mejorar tu productividad, ni de cómo atraer cosas buenas. Se trata de mirar de frente aquello que más escondes. Porque la clave de tu felicidad no está en lo que muestras al mundo, sino en lo que escondes incluso de ti mismo. Entonces, si ya te cansaste de correr en círculos, si hay algo en ti que parece nunca estar en paz, quizás este sea el momento. Y tal vez la verdad que te libere no sea bonita, pero sea tuya. Hola, soy Cícero, el guardián del canal, la mente pensante, y te convoco a desvelar otro secreto del alma humana. La raíz invisible de tu vacío. ¿Te has dado cuenta de cómo es posible estar rodeado de personas, alcanzar metas, recibir elogios, y aún así sentir una especie de desconexión interna? No es tristeza, no es depresión. Es como si existiera un punto ciego dentro del alma, un lugar que la mente evita mirar, pero que sigue presente, como una piedra en el zapato emocional. Muchos intentan llenar ese espacio con trabajo, religión, relaciones o nuevas metas. Pero el alivio nunca es duradero. Y eso tiene una razón. No puedes construir una felicidad genuina sobre la negación de tu verdad más íntima. Desde pequeños, aprendemos que ciertos comportamientos son incorrectos y que ciertos sentimientos deben ocultarse. Llorar mucho es drama. Sentir enojo es feo. Mostrar miedo es debilidad. Y así, poco a poco, partes legítimas de nuestra humanidad van siendo sofocadas. Lo que debería ser acogido, se convierte en vergüenza. Lo que debería expresarse, se convierte en silencio. Y todo aquello que no tiene espacio para existir conscientemente, baja al sótano de la psique, lo que Carl Jung llamó la sombra. La sombra es todo lo que no quieres ver en ti mismo, pero que sigue ahí, esperando ser reconocida. Puede ser un celo que finges no sentir, una ambición que juzgas egoísta, una necesidad de afecto que disimulas con independencia forzada. Puede ser ese resentimiento que racionalizaste tanto que ya ni lo sientes, o esa autocrítica silenciosa que destruye tu autoestima en pequeñas dosis, pero constantes. Puede que hasta hayas olvidado que eso existe. Pero tu cuerpo no lo ha olvidado. Tu comportamiento no lo ha olvidado. Tus elecciones revelan lo que intentas esconder. Por eso, muchas veces, te descubres repitiendo patrones que detestas. Terminando relaciones exactamente de la misma forma. Perdiendo oportunidades que esperaste por años. Explotando con quien más amas o callando cuando más necesitabas posicionarte. Eso no ocurre porque seas débil, incoherente o autosaboteador. Ocurre porque hay una parte tuya no reconocida que intenta ser escuchada, como sea. Carl Jung decía que mientras no hagas consciente lo que está en el inconsciente, eso dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Eso significa que lo que no aceptas en ti mismo, comienza a controlarte. Y lo peor, ni te das cuenta. Culpas a la vida, al azar, a los demás, sin saber que el mayor enemigo quizás no está fuera, sino dentro, y que ese enemigo, en el fondo, solo intenta protegerte del sufrimiento de verte como realmente eres. Y aquí está la trampa más peligrosa. La negación de la sombra te convierte en una versión artificial de ti mismo. Comienzas a interpretar papeles. El hijo perfecto, el profesional imbatible, la pareja ideal, el espiritualizado por encima de todo. Pero detrás de esos personajes, hay alguien exhausto. Alguien que siente, desea,
teme, falla, pero que no encuentra espacio para ser verdadero. Y mientras más reprimes, más crece el dolor. Porque el alma no soporta vivir en la mentira por mucho tiempo. Se enferma, implosiona. Toga. La felicidad auténtica, según Jung, no viene de eliminar tus partes imperfectas, sino de integrarlas. Eso significa mirar aquello que siempre evitaste y decir, sí, eso también soy yo. No se trata de justificar conductas destructivas. Se trata de comprenderlas. De ver de dónde vienen tus heridas. De respetar tus contradicciones. De entender que tu luz solo será estable cuando esté firmemente anclada en la oscuridad que te rehusas a enfrentar. Negar tu sombra es como caminar por la vida cojeando, creyendo que eso es normal. Integrarla es como recuperar un miembro amputado, duele al principio, pero libera en el proceso. Porque dejas de vivir con miedo a ser descubierto, expuesto o rechazado. Comienzas a construir una relación íntima con tu propia verdad. Y eso lo cambia todo. Cambia la forma en que amas. En qué te posicionas. En qué respiras. Aceptar tu sombra es el inicio de un reencuentro profundo con tu esencia. Y cuando eso ocurre, hasta el vacío comienza a tener nombre. Entiendes que la angustia venía de la distancia entre quien eres y quien intentas parecer. Y solo entonces surge la posibilidad de una felicidad verdadera. Aquella que no depende de la mirada del otro, sino de tu reconciliación con tu propia alma. El secreto oscuro de la plenitud, entendiendo la sombra según Jung. Mientras la mayoría de las personas busca la felicidad a través de logros, control y autocorrección, Carl Jung propuso un camino radicalmente diferente. En lugar de concentrarnos solo en la mejora personal, nos invitó a enfrentar lo que está detrás de la máscara. Aquello que más negamos, más tememos y más intentamos esconder de nosotros mismos. Para Jung, esa parte invisible de la psique se llamaba sombra, y mientras no sea reconocida, permaneceremos cautivos de nuestros propios conflictos internos. La sombra, en el pensamiento junguiano, representa el inconsciente personal, el conjunto de rasgos, deseos, impulsos y memorias que fueron reprimidos porque no encajaban en lo que aprendimos que era aceptable. Puede incluir sentimientos de enojo, envidia, vanidad, miedo, arrogancia, deseo sexual, necesidad de control, o incluso virtudes que fueron sofocadas por vergüenza, como la sensibilidad, la creatividad o la propia fuerza interior. ¿Lo más aterrador? La sombra no desaparece solo porque es ignorada. Al contrario, gana poder. El propio Jung afirmaba que todo lo que no enfrentamos en nuestra vida se convertirá en destino. Lo que quería decir con eso es simple y profundo. Si no reconoces tus emociones reprimidas, encontrarán formas distorsionadas de manifestarse. Sabotean relaciones, afectan decisiones profesionales, crean enfermedades psicosomáticas, alimentan adicciones y repiten ciclos dolorosos. La sombra exige expresión, y cuando no es integrada, explota de forma descontrolada. Para facilitar la comprensión, imagina que tu personalidad consciente es una casa con habitaciones iluminadas. Limpias, decoras y muestras con orgullo esas habitaciones a los demás. Pero existe un sótano. En él está todo lo que escondiste por miedo, culpa o juicio. Solo que ese sótano no está cerrado. Por la noche, cuando bajas la guardia, cosas escapan de allí. A veces en forma de crisis emocionales. Otras, en impulsos que no puedes explicar. La sombra no es un monstruo, sino una petición no atendida de tu psique. Aceptar la sombra no significa actuar desde ella. Significa reconocerla, conversar con ella, entender sus raíces y aprender a convivir con lo que hay de contradictorio en ti. Es un proceso de maduración interna. La integración comienza con el coraje de preguntarse, ¿qué es lo que más condeno en mí? Y luego, ¿de dónde viene eso? En lugar de castigarte, comienzas a escucharte. En lugar de moldearte a expectativas externas, comienzas a construir una relación de honestidad con tu identidad profunda. Jung llamaba a este proceso individuación, convertirse en quien realmente se es. No se trata de volverse mejor, sino de volverse completo. La persona que integra la sombra ya no se siente rehén de su propia impulsividad, ni vive en función de la aprobación ajena. Aprende a escuchar su alma, a tomar decisiones alineadas con su valor real, a reconocer su humanidad sin miedo. Y ese tipo de presencia es magnética. Personas así transmiten paz, no por estar siempre calmadas, sino por ser íntegras.
Al contrario de lo que se piensa, mirar hacia la sombra no es perderse en la oscuridad. Es encender la luz en el único lugar que aún estaba apagado. Es salir de la fantasía de perfección y entrar en la realidad de la aceptación. Y solo en ese espacio, entre lo que creías que deberías ser y lo que realmente eres, nace una felicidad que no depende de las circunstancias, porque está anclada en la verdad. La verdad que duele, pero libera. El mayor dolor del ser humano no está en las pérdidas que sufre, ni en los traumas que carga. Está en la negativa a aceptar quien realmente es. Existe una especie de abandono silencioso que ocurre cada vez que alguien se moldea para ser amado, se calla para ser aceptado o se transforma para no incomodar. Con el tiempo, ese intento de agradar se convierte en la propia identidad. La persona olvida que está actuando y comienza a creer que es ese personaje. Pero hay un momento, inevitable, en el que el alma empieza a cobrar. Y lo hace con síntomas: angustia crónica, confusión emocional, sabotaje en las relaciones, agotamiento físico y una sensación constante de vacío. Carl Jung comprendió algo que pocos tienen el coraje de admitir. La verdadera felicidad no nace de lo que muestras al mundo, sino de lo que tienes el valor de mirar dentro de ti. Y eso incluye lo que es feo, contradictorio, impulsivo, egoísta o incluso peligroso a los ojos de la sociedad. La sombra no es el mal en ti. Es la parte olvidada, excluida y reprimida de tu naturaleza. Y mientras sea ignorada, seguirá encontrando formas distorsionadas de expresarse. Un comportamiento explosivo, una frialdad afectiva repentina, una adicción, una compulsión, una elección aparentemente absurda. Todo eso puede ser la sombra hablando, pidiendo ser escuchada. La revelación de Jung es desconcertante. Todo lo que intentas esconder con tanto esfuerzo es exactamente lo que más necesita ser comprendido. Y aquí reside la paradoja. Porque es precisamente el esfuerzo por mantener la apariencia de control, equilibrio y positividad lo que te aleja de la curación. Cuanto más luchas por parecer fuerte, más débil te sientes por dentro. Cuanto más buscas ser bueno, más te martirizas por no poder eliminar aquello que insiste en surgir entre líneas. Tus impulsos, tus resentimientos, tus dolores no resueltos. Y no sirve intentar eliminar la sombra con lecturas motivacionales, técnicas de alto rendimiento o discursos de optimismo. Nada de eso alcanza la parte del alma que fue silenciada. La sombra no se convence con palabras bonitas. Solo se aquieta cuando la escuchas con verdad. Cuando tienes el coraje de dejar de huir. Cuando te sientas en el suelo de tu propia historia y dices: te veo. Entiendo por qué apareciste. Y ya no te voy a negar. Mucha gente teme este proceso porque cree que, al aceptar su propia sombra, se convertirá en una persona peor. Pero es lo contrario. Solo quien reconoce su agresividad es capaz de elegir la amabilidad. Solo quien enfrenta sus impulsos puede decidir actuar con consciencia. Quien finge no sentir odio, muchas veces lo manifiesta de forma pasiva, venenosa y destructiva. Pero quien admite sentir rabia, puede comprender, elaborar y transformar. La sombra no quiere dominar tu vida. Solo quiere existir. Y una vez reconocida, pierde la fuerza ciega. Se convierte en parte de tu conciencia. Y entonces sí, comienzas a tener elección. La felicidad real, en ese sentido, no es la ausencia de conflictos, sino la presencia de integridad. Es cuando te miras a ti mismo y ya no sientes vergüenza de existir. Cuando reconoces tu complejidad con respeto. Cuando entiendes que sentir miedo no te hace cobarde. Que tener enojo no te hace malo. Que equivocarte no te hace indigno de amor. La sombra no destruye. Lo que destruye es la vergüenza de sentirla. Es el esfuerzo constante por apagarla. Y ese esfuerzo cansa. Agota la vitalidad. Te aleja de la espontaneidad. Te roba la autenticidad. Jung decía: lo que resistes, persiste. Y lo que quería decir con eso es que no se puede sanar aquello que sigues intentando esconder. La única manera de trascender el dolor es atravesándolo. La única forma de transformar la sombra es abrazándola como parte del camino. El dolor solo se vuelve sabiduría cuando lo escuchas con el corazón abierto, y no con miedo. La verdad duele. Duele reconocer que te traicionaste en muchos momentos. Duele admitir que pasaste años intentando ser lo que no eras. Duele darte cuenta de que, en nombre de la aceptación, abandonaste partes vivas y potentes de ti mismo.
Pero ese dolor es liberador, porque después de él viene la reconciliación. Llega el reencuentro con tu potencia olvidada. Llega la paz de ya no tener que fingir. Y esa paz es el comienzo de todo. Cuando comienzas a aceptarte de verdad, los patrones cambian. Dejas de buscar amores que repiten tu rechazo. Dejas de aceptar migajas emocionales. Dejas de callar cuando deberías defenderte. Ganas voz. Ganas presencia. Ganas claridad. Y ese cambio no viene de fuera. Nace en el instante exacto en que te miras al espejo y, por primera vez, dices: reconozco todo lo que hay en mí, y elijo continuar. La verdad puede doler. Pero negar esa verdad duele todos los días, sin que te des cuenta. Carta de la mente pensante. Querido lector, si esta carta llegó hasta ti, no fue por casualidad. Tal vez fue el momento. Tal vez fue el dolor. O tal vez fue el cansancio silencioso de pasar la vida intentando ser lo que esperan, mientras algo dentro de ti grita por espacio. Y yo lo entiendo. Yo lo veo. Yo reconozco ese grito. No es débil. No es feo. No es inapropiado. Es humano. Durante demasiado tiempo creíste que para ser amado debías esconder ciertas partes. Que para ser respetado debías sofocar otras. Y poco a poco te fuiste perdiendo de ti mismo. Te volviste bueno en adaptarte, en agradar, en callar. Pero nadie sostiene una máscara durante toda una vida sin quebrarse por dentro. Y es en ese momento de quiebre que algo más valioso comienza: la reconstrucción con verdad. Aceptar la sombra no significa rendirse al caos. Significa finalmente dejar de pelear con tu naturaleza. Significa poner los dolores sobre la mesa y decir: ahora vamos a conversar. No hay liberación sin confrontación. No hay sanación sin reconocimiento. Y no hay felicidad verdadera donde existe división interna. O aprendes a caminar con tus partes heridas, o pasarás la vida intentando amputar algo que es esencialmente tuyo. El mundo no va a detenerse para abrazarte cuando lo hagas. Pero tú sí. Y ese abrazo interno es el único capaz de llenar el vacío que cargas desde que aprendiste a esconderte. La paz que buscas no está en eliminar tus fallas. Está en vivir con ellas en armonía, en comprenderlas, en hacer las paces con tu propia historia. Si esta carta te encontró, quizás aún exista dentro de ti un hilo de coraje. La chispa que resiste incluso después de tantos silenciamientos. Y es con ella que puedes comenzar. No necesitas entenderlo todo ahora. Ni cambiarlo todo hoy. Solo necesitas dejar de huir. Solo necesitas aceptar que, detrás de todo lo que duele, aún existe algo en ti que quiere vivir con verdad. No dejes que el miedo te transforme en quien nunca fuiste. Y no lo olvides. Incluso las partes que más duelen también cargan sabiduría. Solo necesitan ser escuchadas. La mente pensante. Si llegaste hasta aquí, esta carta no es solo un texto antiguo. Es casi un espejo, de lo que ya fuiste y de lo que aún puedes elegir ser. Ahora dime, con honestidad, ¿qué sigue vivo en ti y vale la pena proteger? Escríbelo aquí en los comentarios. No tiene que ser bonito, ni correcto. Puede ser solo un sentimiento, un símbolo, una petición silenciosa. Este espacio es tuyo. Y quizás, tu respuesta sea el primer paso de regreso. La práctica que transforma. ¿Cómo empezar a integrar tu sombra? Integrar la sombra no es una filosofía abstracta, es un trabajo interno diario, silencioso y, muchas veces, incómodo. Pero también es el único camino verdaderamente transformador. Mientras sigas buscando fórmulas mágicas para deshacerte del dolor, seguirás atado a él. Lo que sana no es borrar el dolor. Lo que sana es enfrentarlo con presencia. Y, para eso, se necesita práctica. No de control, sino de escucha. No de perfección, sino de verdad. Todo comienza en el instante en que decides dejar de huir. La próxima vez que sientas una emoción prohibida, enojo, envidia, desprecio, deseo de control o incluso placer por algo que siempre consideraste incorrecto, no la reprimas. En su lugar, cierra los ojos y pregunta: ¿qué está intentando mostrarme esto? Toda emoción tiene un origen. Y la mayoría de las veces,
Proviene de una parte tuya que fue ignorada por tanto tiempo que ya no sabe pedir ayuda de otra forma. Cuando comienzas a escuchar sin juzgar, algo cambia por dentro. La sombra se desarma. Pero eso requiere entrenamiento. No lo lograrás de un día para otro. Es como reaprender a hablar contigo mismo. Por eso, escribe. Ten un diario de tu sombra. Un cuaderno donde seas brutalmente honesto, no con el mundo, sino contigo. En él, no necesitas filtrar nada. Puedes poner tus confesiones más difíciles, los pensamientos más caóticos, las emociones que nunca te atreviste a contar a nadie. Y al escribir, comienzas a nombrar lo que antes parecía indefinido. Y todo lo que se nombra empieza a perder el poder de sabotearte. Otro paso concreto es observar los espejos a tu alrededor. Las personas que más te incomodan probablemente reflejan partes tuyas que no has reconocido. El jefe autoritario. El amigo manipulador. El familiar envidioso. Pregúntate, ¿por qué esto me afecta tanto? ¿Y qué revela esto sobre mis propias contradicciones? Este tipo de reflexión no es cómoda, pero es una de las más liberadoras. Cuando dejas de reaccionar automáticamente y comienzas a ver los espejos emocionales, tu madurez emocional se expande. Y no intentes hacer todo esto completamente solo. La sombra, por definición, es aquello que no ves. Por eso, tener a alguien que te ayude a mirar, un terapeuta serio, un mentor emocional o incluso un amigo con escucha sensible, puede hacer toda la diferencia. En la psicología junguiana, el terapeuta no es quien señala el error, sino quien camina a tu lado para que veas con tus propios ojos. Y cuando comienzas a ver, nunca vuelves a ser el mismo. Con el tiempo, lo imposible comienza a suceder. Dejas de castigarte por sentir. Dejas de cargar culpa por no ser bueno todo el tiempo. Dejas de aceptar relaciones donde necesitas esconderte. Comienzas a hablar con más claridad, a posicionarte con más firmeza, a escucharte con más profundidad. La sombra, que antes era una amenaza, se convierte en guía. Porque no solo carga tu dolor, también carga tu potencia. Y cuando comienzas a escucharla, comienzas también a recuperar partes enteras de ti: coraje, creatividad, intuición, libertad. Los beneficios de esta integración son silenciosos, pero gigantescos. Comienzas a sentir más ligereza al despertar, porque ya no estás peleando con quién eres. Empiezas a tratar a los demás con más compasión, porque entiendes que todos cargan heridas ocultas. Comienzas a dejar de repetir patrones, no porque te esfuerzas más, sino porque estás más consciente. Es esa conciencia la que sana. No el control, no la rigidez, no la negación. La conciencia es el verdadero punto de giro. La felicidad, al contrario de lo que se promueve, no es un estado constante de alegría. Es una reconciliación. Un regreso a casa. Un alivio silencioso de finalmente poder existir por completo, sin tener que fingir nada. Eso no te vuelve egoísta, débil ni peligroso. Te vuelve humano. Y es solo desde ese lugar de humanidad real que el amor verdadero ocurre. El amor por ti, por los otros y por la vida. Un amor que no exige máscaras. Si llegaste hasta aquí, quizás ya lo sentiste. Ya no necesitas ser alguien diferente. Solo necesitas tener el coraje de ser quien siempre fuiste, detrás de todas las versiones que inventaste para sobrevivir. Ahora que lo sabes, la pregunta ya no es cómo cambiar, sino: ¿estás realmente dispuesto a dejar de huir y comenzar a verte por completo? Porque la verdad es que nada de lo que conquistes afuera llenará el vacío que cavaste dentro de ti. La única cosa que puede ocupar ese espacio, eres tú. Entero. Con luz y sombra. Con coraje y vulnerabilidad. Así que, si este vídeo te tocó, escríbelo aquí en los comentarios. Sin miedo, sin filtro, sin perfección, la frase: elijo ser completo. Esa elección no es sencilla, pero tal vez sea la única que realmente vale la pena. La verdad que Jung nos muestra es dura, pero liberadora. Mientras no aceptes ciertas sombras dentro de ti, la felicidad real siempre parecerá distante. Pero si te dijera que hay algo más en esta historia, que, además de conocerte, también necesitas aprender a protegerte. Porque aceptar quién eres es el primer paso, pero saber cómo funciona el mundo y cómo las personas pueden herirte, eso te fortalece de verdad. Y es ahí donde entra Maquiavelo,
con lecciones que pueden cambiar la forma en que te posicionas frente a la vida. Entonces, para continuar con este camino de crecimiento y autoconocimiento, te dejo aquí en la pantalla final un vídeo poderoso. ¿Cómo no volver a ser humillado nunca más, Maquiavelo? La filosofía no transforma el mundo de una sola vez, pero transforma a quien observa. Y quien observa con frecuencia, termina transformándolo todo a su alrededor. No pierdas más tiempo viviendo en vano. Conviértete también en una mente pensante. Suscríbete al canal, dale like al vídeo y sigue acompañándonos en este camino de despertar.